Hoy el vídeo va a tratar de los motivos más comunes por los que se cuelga un PC y cuáles son las posibles soluciones. Pero antes, un brevísimo consejo de nuestro patrocinador. En Kissfan.com podrás adquirir tus licencias de software al mejor precio. Ahora utiliza el código exclusivo ZT50 y consigue una clave de Windows 10, Windows 11 y Office Profesional a mitad de precio. Recuerda, Kissfan.com, tus claves al mejor precio. A menudo me llegan al canal preguntas relacionadas con cuelgues del sistema o bajo rendimiento del PC, sobre todo en videojuegos. Pero aunque muchas veces se le eche la culpa a la tarjeta gráfica, lo cierto es que no siempre todo es como parece. Si no quieres quedarte sin saber por qué, lo mejor es que veas este vídeo hasta el final. Bienvenido a Dr. Windows. En este vídeo voy a hacer un repaso a los principales motivos por los que puede colgarse o congelarse un PC. 5 sospechosos habituales cuyo remedio, si es que lo tienen, veremos también, tras entender qué es lo que se oculta tras los síntomas. Lo primero que tenemos que distinguir de forma muy clara es la diferencia entre un cuelgue y un congelamiento. El cuelgue es el fallo catastrófico del sistema, que se traduce en un reinicio inesperado o en el bloqueo total de la máquina, de forma que tengamos que forzar el reinicio manualmente. Un congelamiento es una pausa anormalmente larga en el funcionamiento habitual del equipo. Unos segundos en los cuales el PC parece dejar de responder, pero que eventualmente acaban por resolverse sin necesidad de un reinicio. En ambos casos, los síntomas pueden ser previsibles o imprevisibles. Los problemas más fáciles de diagnosticar son los previsibles, ya que podremos reproducirlos de forma consistente y ver si las acciones que tomemos para resolverlos tienen algún efecto. Por ejemplo, si el ordenador se cuelga siempre cuando arrancamos un determinado programa, podemos usar este hecho para comprobar si nuestras soluciones han solventado o no este problema. Si los fallos son aleatorios, el diagnóstico es más difícil, ya que tendremos que someter a prueba el equipo durante un lapso prolongado para asegurarnos de haber resuelto la situación, con lo que perderemos mucho más tiempo, no solo diagnosticando, sino reparando el equipo. Las computadoras dependen de la potencia del hardware para poder ejecutar los procesos de software. Cuantos más programas tengamos en ejecución y más complejos sean estos, mayores serán los requerimientos de hardware para ejecutarlos de forma simultánea. Cuando los recursos se saturan, empiezan los problemas de congelamiento, ya que ni la CPU ni la memoria virtual, que recuerda se sitúa en la unidad principal de almacenamiento, pueden seguir el ritmo marcado por todos los procesos en ejecución. En esta situación límite, basta con que un programa crítico no reciba la atención necesaria para ocasionar un fallo grave del sistema. La cura para este problema no es otra que ejecutar menos programas de forma concurrente o actualizar el hardware de la máquina. Si bien aquí la CPU es importante para mejorar el rendimiento global del equipo, para mejorar su estabilidad es mucho más importante dotar al PC de más memoria RAM y de un almacenamiento más rápido y con mayor capacidad, como por ejemplo un SSD. Aunque la mayor parte de los dispositivos externos modernos no requieren de ninguna configuración específica para funcionar, ya que estas instrucciones van almacenadas en su memoria interna, los dispositivos que trabajan a nivel más fundamental sí pueden configurarse a través del BIOS o UEFI del equipo. En particular, el procesador y la memoria son los componentes que mayores problemas ocasionan debido a una mala configuración en el firmware del PC. A veces el motivo es haber elegido un perfil XMP no adecuado para nuestras memorias RAM, o a veces el problema lo ocasionan valores del voltaje inadecuados para la CPU. En cualquier caso, el remedio para este problema suele ser actualizar el firmware de la placa base a su última versión y cargar los valores por defecto de la configuración de la UEFI. No obstante, no podemos descartar un mal funcionamiento de alguno de los dispositivos externos, por lo que deberemos desconectarlos todos a la hora de hacer nuestras pruebas.
Solo cuando tengamos el sistema estable procederemos a conectarlos uno por uno para localizar de esta forma el garbanzo negro. Todos los dispositivos conectados a nuestro PC necesitan de una fuente de energía estable para funcionar dentro de unos mínimos y máximos establecidos, y cada uno de ellos suma para alcanzar el nivel de consumo de vatios que debe satisfacer la fuente de alimentación. Con diferencia, los dos principales componentes que tiran de alimentación son la CPU y la tarjeta gráfica. Una CPU de gama media o alta puede consumir entre 100 y 150 vatios, mientras que las tarjetas gráficas suelen oscilar entre los 150 y los 350 vatios. En total, solo con estos dos componentes nos podemos poner en los 500 vatios en los momentos de mayor carga del sistema. Si a estos le sumamos unos 60 vatios de la placa base, otros 20 para la RAM, otros 20 reservados para unidades de almacenamiento y unos 50 para el sistema de ventilación y otros componentes adicionales, nos plantamos en los 650 vatios sin despeinarnos. Como lo más recomendable es darnos cierto margen de operación y en previsión de posibles ampliaciones futuras, en equipos de gama media alta tendremos que aspirar a una fuente de 750 vatios como mínimo y que proporcione unos voltajes estables. Esto significa que la variación en el voltaje proporcionado a los rieles de 12 y 5 voltios no debe exceder del 5% por encima o por debajo del valor nominal. También es importante que el ruido no exceda los 120 milivoltios en las salidas de 12 voltios y los 50 en las de 5 voltios. Cuidado también con las fuentes de varios rieles o líneas de 12 voltios, ya que si bien ofrecen un nivel de protección mayor, requieren que distribuyamos de forma equilibrada los dispositivos entre ellas para no someter a sobrecarga a uno de los rieles en particular. Tenedlo presente. En la categoría de problemas de software podemos englobar todo lo relacionado con los controladores de dispositivos y la corrupción de otros componentes de software críticos del sistema operativo. Tanto los drivers como los componentes del sistema pueden corromperse si el dispositivo de almacenamiento tiene un mal funcionamiento o experimenta cualquier tipo de problema que pueda afectar a sus operaciones de lectura y escritura. Para reparar problemas del sistema existen varios métodos de los que ya os hablé en este otro vídeo que está apareciendo por aquí arriba y que os dejaré también enlazado en la descripción. En cuanto a los problemas de los controladores, muchas veces existen debido a una incompatibilidad o a conflictos con controladores de otros dispositivos, o bien en menor medida porque los controladores son inadecuados para nuestro modelo de hardware o bien tienen un fallo de programación. Aquí debemos comprobar primero si el fabricante proporciona alguna actualización que resuelva nuestro problema y, de no ser así, proceder a desconectar todos los dispositivos no esenciales y ver si alguno de ellos es el causante del conflicto. No es infrecuente que algún adaptador Wi-Fi o Bluetooth sea el causante de todos nuestros males. Uno de los principales responsables de cuelgues y congelamientos en los equipos informáticos es el calor. Todos los componentes tienen una temperatura de funcionamiento normal y un margen de tolerancia que no debe superarse en ningún caso. Cuando esto sucede es cuando el equipo se vuelve inestable y casi con total seguridad dejará de responder para protegerse de sufrir daños por sobrecalentamiento. Especialmente sensibles a la temperatura son el chipset de la placa base, la memoria RAM, la CPU y la tarjeta gráfica, aunque también debemos controlar este aspecto en discos duros y SSD. En este otro vídeo ya vimos cómo comprobar la temperatura de los componentes esenciales del PC, así que os lo enlazo también por aquí abajo. Si detectamos que alguno de los componentes sufre de este problema, lo más obvio es mejorar el sistema de refrigeración acoplado a él, colocar disipadores en la RAM, la VRAM y los SSD, cambiar la pasta térmica de la CPU y la GPU, optar por un sistema de refrigeración líquida o por un mejor conjunto de ventilador-disipador y, en general, mejorar el flujo de aire dentro del chasis del PC. Cuando todo lo demás falla, lo que queda es lo que es, simplemente una avería en el hardware. Si sospechamos que este es nuestro problema, lo único que podemos hacer para confirmarlo es reemplazar el componente sospechoso por uno bueno,
y ver si así se resuelve el problema. O bien a la inversa, usar el elemento sospechoso en un equipo en buen estado de funcionamiento y ver si nuestro problema se reproduce en ese otro equipo. En cualquiera de los casos, si confirmamos una avería de hardware, podemos optar por dos soluciones obvias: intentar reparar el componente o reemplazarlo por uno nuevo. Si tenemos que llevar el componente a reparar, además de no tener ninguna garantía de éxito, puede acabar por salirnos igual o más caro que un componente nuevo, excepto quizá en el caso de las tarjetas gráficas, dados los actuales problemas de suministro y en consecuencia los elevados precios que se están alcanzando para este elemento en particular. Otro posible escenario en el que nos puede interesar la reparación es en el caso de los discos duros, siempre y cuando el problema no sea mecánico sino lógico, es decir, que esté afectando a la parte electrónica del dispositivo. Esto es especialmente necesario cuando no disponemos de una copia de seguridad de los datos contenidos en el disco duro o SSD que se nos ha averiado. En cualquier otro escenario, nos tocará sencillamente rascarnos el bolsillo y adquirir un componente nuevo. Y así llegamos al final del vídeo de hoy. Si te gustó y quieres ayudarme a seguir produciendo más, lo tienes muy fácil y además es gratis. Solo tienes que suscribirte, activar la campanilla, darle al me gusta y ya para nota, compartirlo con tus amigos y conocidos. Muchas gracias como siempre por tu apoyo y hasta la próxima.